Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a la rueda de prensa para la presentación del registro administrativo de migrantes venezolanos. Nos acompaña el doctor Felipe Muñoz, gerente de frontera con Venezuela, el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez, la señora Ingrid Rusinque, delegada para los derechos de la población desplazada de la Defensoría del Pueblo, el doctor Martín Santiago, coordinador residente y humanitario de la ONU en Colombia, la señora Ana Eugenia Durán, jefe de la misión en Colombia, Organización Internacional para las Migraciones, el señor Joseph Merckx, representante de ACNUR en Colombia, y el señor Pedro Ávila Orjuela, personero de Cajicá y miembro de la Junta Directiva de FENALPER. Todos ellos apoyan a Colombia en este registro de migrantes, considerado uno de los más grandes del mundo. Cada uno de ellos explicará su rol y luego habrá una ronda de preguntas de los periodistas. Iniciamos entonces con las palabras del doctor Felipe Muñoz, gerente de la frontera con Venezuela, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Es un gusto estar acá y les agradecemos mucho esta convocatoria acá temprano en Presidencia. Muchas gracias a Martín Santiago, el coordinador residente y humanitario de la ONU en Colombia, a Ana Durán, la jefa de misión de la OIM, Organización Internacional de las Migraciones en Colombia, y a Joseph Merckx, el representante de ACNUR en Colombia, lo propio a la doctora Ingrid Rusinque, quien es la delegada para los derechos humanos de la población desplazada de la Defensoría del Pueblo y es delegada por el señor defensor del pueblo, el doctor Negret, y al doctor Pedro Ávila, quien es el personero de Cajicá y miembro de la Junta de FENALPER, que es la Federación Nacional de Personeros, una de las entidades que nos está apoyando en este proceso, y por supuesto acá mi colega en el gobierno, Carlos Iván Márquez, el director de la Unidad de Gestión de Riesgos, que es bien conocido por ustedes. Yo simplemente haré una introducción rápida de qué estamos acá, de quiénes están participando en el registro, muy rápidamente qué es y para qué se va a hacer. Le daré la palabra acto seguido a la doctora Ingrid Rusinque, que nos va a explicar desde el ámbito de cada una de las competencias de las entidades cómo la Defensoría del Pueblo nos está apoyando de manera generosa y positiva en este proceso. Lo propio con el doctor Pedro Ávila, quien nos va a contar también el apoyo que nos están dando las personerías, el cual agradecemos. Posteriormente a Martín Santiago, quien es el coordinador de la ONU en Colombia, nos explicará un poco el rol de la ONU y de sus agencias acá en Colombia. Y cerrará el doctor Carlos Iván explicando algunos detalles más logísticos y una información que les vamos a entregar a ustedes, los periodistas, para que tengan el detalle. Como ustedes recuerdan, el presidente Santos hizo una serie de compromisos en el mes de febrero en la ciudad de Cúcuta. Uno de los 12 compromisos que él asumió es hacer un proceso de registro de migrantes venezolanos. Este es uno de los procesos de registro más grandes que se ha dado en el mundo. Para que tengan algunas cifras, en Brasil, en la ciudad de Boa Vista, al norte de Brasil, están haciendo un proceso de registro de los migrantes venezolanos, dan 1000 turnos diarios. En Turquía, que hablamos con ellos en el proceso de acomodamiento de la población siria que se desplazaba del conflicto, tuvieron un registro de 4,5 millones, pero durante 4 años. Nosotros tenemos un proyecto acá ambicioso y por eso tal vez toma un poco más de tiempo del que hubiéramos querido hacerlo, pero sobre todo porque quisimos hacer, por instrucción del presidente, un proceso participativo. Es decir, un proceso donde estuvieran las personerías, el apoyo y la guía de la Defensoría, donde estuvieran Naciones Unidas, que saben, y las agencias, sobre todo OIM y ACNUR, de este proceso. Y por eso hoy quienes estamos en esta mesa somos, además del gobierno nacional, las entidades, los gobiernos locales. Queremos agradecer a las alcaldías y gobernaciones de muchos de los departamentos que nos han prestado locaciones para hacer este proceso. Y llegamos a una conclusión de hacer un decreto, que es el decreto 542 del 2018. Fue el decreto que se expidió donde se dan las normas particulares del proceso del registro migratorio. ¿Qué particularidades tiene el decreto? El decreto tiene la particularidad de decir que el registro es un medio para llegar al diseño de una política pública integral de atención humanitaria para los migrantes venezolanos. El Estado colombiano, y no hablo solo del gobierno nacional, sino el Estado colombiano ha sido generoso en el proceso de atención a los migrantes venezolanos, con los temas de salud, de educación y algunas políticas migratorias, pero requerimos tener una información más detallada, todas las entidades del Estado, para poder seguir avanzando con mayor certeza y claridad en cuál es el diseño de esa política pública humanitaria. Este fenómeno de migración venezolana no es un fenómeno únicamente de Colombia, es un fenómeno regional. Según estudios de la Organización Internacional de Migraciones, hay migrantes, y por propias cifras de los países, migrantes venezolanos en Chile, en Ecuador, en España, en Portugal, en México. Nosotros tenemos cifras, por ejemplo, que nos dicen que por Rumichaca, por el puente de nuestra frontera con Ecuador,
El año pasado se movilizaron 229.000 venezolanos que entran por la frontera con Venezuela y salen por la frontera por Ecuador hacia los países de Sudamérica. A este año, en este momento, y según cifras de migración, en estos 3 meses llevamos 182.000 venezolanos, sin contar los que están saliendo por aeropuerto, para identificarles a ustedes que este es un fenómeno de carácter regional. ¿Por qué escogimos a estos socios? Por razones obvias, por razones además de que no solo son garantes en temas de defensa de derechos humanos y de su promoción, sino porque tienen experiencia probada en temas de registros. Es así como las personerías han jugado un rol fundamental con el apoyo de la Defensoría del Pueblo y de sus defensorías en el proceso de registro de víctimas del conflicto. ¿Y por qué unos socios internacionales? Porque nos ayudan a dar garantía y criterios de calidad para que esto se haga en las mejores condiciones y por ello tener de aliados a OIM y ACNUR es tan importante para nosotros. Nos reunimos, se hizo el decreto y se armó una logística, que es una logística compleja que ahora va a explicar el doctor Carlos Iván Márquez. Hay más de 300 personas de todas estas entidades que van a trabajar en los diferentes puntos del país, todos aportaron recursos. ¿Qué es el registro? Va a haber una ABC que se les va a entregar a ustedes, a los periodistas. Carlos Iván entrará ahora en algunos detalles, pero les voy a dar 3 características muy importantes. Es un proceso en el cual el Estado colombiano busca ampliar la información sobre la migración de venezolanos en el país para tener con mayor claridad su situación geográfica y su situación personal en temas de salud, educación y en otros temas personales que nos permita diseñar una política pública de atención humanitaria como lo dice el decreto. Esta es una información de carácter confidencial y no podrá ser utilizada para la imposición de medidas sancionatorias, deportaciones o expulsiones de cualquier tipo. Esto es un tema claro, está en el decreto, no otorga ningún tipo de estatus migratorio ni constituye autorización para permanecer o regularizarse. Es simplemente la captura de la información que nos va a servir para tomar decisiones a futuro. Se realizará durante 2 meses, empieza el viernes 6 de abril hasta el 8 de junio. Habrá puntos en particular en la zona fronteriza, pero obviamente habrá en 50 municipios más. El doctor Carlos Iván nos va a dar los detalles en este momento. Un ciudadano venezolano no necesita sino presentarse, ojalá con su grupo familiar y algún documento de identidad que certifique su identidad. Es gratuito y no necesita intermediarios. Queremos hacer un llamado a todas las entidades, no se dejen engañar, aquí no necesitan intermediarios. Es el Estado con entidades de control y con la comunidad internacional que está apoyando este proceso y no requiere ningún costo. ¿Quiénes deben hacerlo? Los ciudadanos venezolanos que no tengan ningún registro vigente en Colombia, es decir, los que no tengan cédula de extranjería, los que no tengan una visa de permanencia o un permiso especial de permanencia conocido como PEP. Todos los que estén en situación irregular deben acercarse a hacer el registro. Quiero hacer un llamado muy claro y estos son 2 meses. No hay que hacerlo el primer fin de semana, estamos con una disposición logística importante, pero tienen que, digamos, evaluar su situación para poder hacer el proceso del registro. Quienes son ciudadanos colombianos no lo deben hacer. Para los ciudadanos colombianos hay una ruta especial con la registraduría que tenemos que reforzar. Y para eso además la Defensoría nos acompañará para ayudar a guiar a los ciudadanos, depende de sus circunstancias en este proceso. Yo simplemente les quería contar eso. Estas son las entidades que lo están haciendo. Esto es el registro y es un esfuerzo del gobierno, un esfuerzo adicional a los que ya ha venido tomando en decisiones migratorias de educación y salud para tener una mejor información que nos permita seguir actuando con mayor responsabilidad y certeza frente al fenómeno migratorio venezolano, el cual, por instrucciones del gobierno, seguiremos acatando con solidaridad, pero con seguridad y control. Por lo tanto, simplemente quiero darle la palabra a la doctora Ingrid Rusinka, quien conozco además hace muchos años, para que nos cuente un poco la Defensoría del Pueblo desde su rol, cómo nos va a apoyar, lo propio al doctor Pedro Ávila en las personerías. Le daremos la palabra a Martín Santiago para que nos cuente cuál es el rol de Naciones Unidas y sus agencias y terminará Carlos Iván con la explicación logística y obviamente algunas preguntas de los señores periodistas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Felipe. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí en esta convocatoria. Como ustedes saben, la Defensoría del Pueblo es la institución de derechos humanos del Estado colombiano. Y en tal sentido, una vez el señor presidente emite las medidas en febrero, bajo nuestro rol de promoción, de divulgación, de protección y de ejercicio de los derechos humanos de los ciudadanos, tanto colombianos como extranjeros,
empezamos a hacer un trabajo conjunto de acompañamiento al gobierno nacional, de alguna manera para garantizar que este registro tuviera unas condiciones que permitieran también elaborar una política pública con un enfoque de derechos. En ese sentido estuvimos inclusive revisando con algunas agencias que aquí están, ACNUR particularmente, revisando el formulario, garantizando que allí estuvieran planteadas las preguntas que podrían orientar, digamos, este ejercicio que es tan importante. Esto es un tema de Estado, como lo decía el doctor Felipe, y por eso nosotros estamos aquí. ¿Cuál es el rol de la Defensoría del Pueblo en este caso? Nosotros vamos a hacer la orientación, vamos a hacer el acompañamiento al proceso de recaudo de la información, que no es lo mismo que el recaudo. Es decir, la Defensoría del Pueblo en sus sedes no tendrá el recaudo de la información, pero sí estará presto en aquellos puntos que se han dispuesto por parte del gobierno nacional para hacer dicho recaudo. Estaremos atentos a las orientaciones que se requieran por parte de los ciudadanos venezolanos. Sabemos que la información que está aquí es muy valiosa, que se va a recaudar, va a permitir toda política pública, tiene que tener como sustento mínimo una información, y una información que permita caracterizar y por supuesto de las posibilidades de definir una ruta para la política pública de atención y digamos otras políticas que se pueden derivar del mismo. Estaremos en los 21 departamentos, en los 50 municipios y por supuesto en Bogotá. En Bogotá estaremos en recorridos en las 20 localidades y siempre dispuestos también a proporcionar la información que ya les señalaba el doctor Felipe con relación al ABC, con relación a unas rutas específicas que más adelante seguramente se irán a señalar, y estaremos prestos siempre a garantizar que el proceso se dé tal como está establecido, que la gente no tenga ningún temor de registrarse, y pues ya quedó explícito en el decreto, y digamos que ahí también nosotros pues hubo una acogida, y creo que hay que hacer ese reconocimiento, acogida a las observaciones que se hizo desde la Defensoría del Pueblo del señor defensor, el doctor Carlos Negrete. Doctora Ingrid, muchas gracias. Doctor Pedro Ávila es el personero de Cajicá y presidente de la Junta Directiva de FENALPER, que es la Federación Nacional de Personeros, una entidad absolutamente vital en muchos de los procesos. Doctor Pedro, una explicación del rol de las personerías en este proceso, por favor. Doctor Felipe Muñoz, muchísimas gracias, y pues mi saludo en paz para todo este equipo que estamos integrando en esta mesa, y desde luego a todos los medios de comunicación. Pues lo ha dicho usted con lujo de detalles, hay una fortaleza grande que tienen las personerías, y es que tenemos presencia en los 1.102 municipios. Esta es una institución con una serie de funciones y representando los intereses de la sociedad y siendo garantes y promotores de los derechos humanos y de los derechos ciudadanos, pues nos convertimos históricamente en la primera puerta del Estado, sobre todo para los ciudadanos que acuden con la angustia de buscar la defensa de sus derechos. Por eso hemos sido socios naturales con la Defensoría del Pueblo en esta defensa y promoción de derechos humanos, y con la unidad de víctimas se ha venido realizando un trabajo que ya lo anotaban, de hacer el registro de la población víctima en todos y cada uno de los municipios. Nosotros, como lo decía, somos la puerta de entrada, y en esta población víctima hemos hecho esa labor de registrarlos. Y no solamente eso, quisiera destacar que seguimos en todo el acompañamiento a la población víctima en procura de que todos sus derechos sean siempre salvaguardados. Hay una articulación permanente haciendo gala del principio interinstitucional de cooperación, del principio de cooperación interinstitucional, articulando acciones desde los municipios con las personerías y a niveles departamentales y nivel nacional. La Federación Nacional de Personerías entonces agrupa a las 1.102 personerías, y desde luego, desde el momento mismo que el señor presidente
en febrero hizo el anuncio de esta propuesta para hacer este registro efectivo de la población venezolana migrante, la Federación no escatimó esfuerzos para unirse en este equipo y hemos venido acompañando todo el proceso. Y ya, ahorita se darán a conocer los aspectos puntuales, pero básicamente la personería va a ser quien está allá en el municipio, en esos 50 municipios escogidos, más el distrito capital, 51 personerías, donde vamos a estar atendiendo de manera específica con unas hojas de ruta y unos protocolos que ya están determinados a la población víctima. Somos nosotros los personeros los que vamos a recibir la información, los que vamos a plasmarla y los que vamos a empezar a hacer esa articulación con los niveles nacionales. Quisiera dejar también claro que la personería no solamente se va a limitar a hacer ese registro de los ciudadanos venezolanos, sino que nosotros en la esencia de proteger los derechos, pues vamos a seguir acompañando a la población venezolana para que esos derechos que ellos tengan pues sean garantizados. Con eso consideramos que estamos ayudando en este episodio y desde luego como articuladores y constructores de la democracia del país, pues vamos a estar presentes y lo más importante es que nos sentimos bastante honrados y a gusto de hacer parte de este equipo. Doctor Pedro, muchas gracias a usted y a FENALPER de nuevo, y le doy la palabra a Martín Santiago, coordinador residente y humanitario de Naciones Unidas en Colombia, quien va a contarnos en nombre de las agencias, sobre todo IEM y ACNUR, que hoy nos acompañan, un poco cuál es el rol de Naciones Unidas. Gracias. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias, doctor Muñoz, y un saludo muy especial para todas y todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Este saludo viene en nombre de la organización que han anunciado que represento, que es la Organización de las Naciones Unidas. Yo no voy a entrar en muchas consideraciones técnicas. Tengo aquí a mis colegas tanto de la OIM como de la ACNUR que pueden entrar en algunas valoraciones un poco más en detalle, pero yo lo primero que querría decirles es que nuestra intención en estar aquí con ustedes esta mañana es manifestar nuestro apoyo absolutamente decidido y comprometido al Gobierno Nacional, a la sociedad colombiana en este esfuerzo, y decirles que celebramos además precisamente los pasos que está tomando el Gobierno y la sociedad colombiana en recibir y atender a las poblaciones y a las personas que vienen provenientes de Venezuela. Y en este esfuerzo, el lanzamiento que se está haciendo hoy, ya se han entrado en algunos detalles en este proceso de registro, yo creo que se constituye, se convierte en un paso absolutamente fundamental para atender la grave, voy a tratar de subrayar algunos calificativos, la grave y compleja situación que viven miles de venezolanas y venezolanos que están actualmente en Colombia. El registro, como aquí se ha mencionado, pero permítanme que siga incidiendo en algunos elementos que consideramos desde Naciones Unidas absolutamente esenciales y capitales. Es una herramienta para tratar de calificar, de entender la magnitud de las necesidades de quienes han cruzado la frontera y se encuentran en el país. El registro formal es un mecanismo, aquí también se ha señalado, pero es importante volver a incidir, es un mecanismo absolutamente prioritario para tratar de diseñar, formular de manera absolutamente rigurosa políticas públicas de atención humanitaria que sean integrales y efectivas. Y luego podremos entrar un poquito más en detalle con respecto a estas consideraciones. Es necesario, por tanto, si me permiten ahora ir un poquito más de forma cuidadosa, es necesario entrar en detalle en cuántos son las venezolanas y venezolanos que tenemos en el país, dónde están ubicadas, cuáles son particularmente sus necesidades más urgentes. El registro, como se ha dicho, es un mecanismo que va a ser gratuito y no pretende, y trato de subrayar asimismo esto, no pretende ser absolutamente un instrumento para la adopción de medidas ni sancionadoras ni para deportación o expulsiones. La información que se va a recoger en este proceso es absolutamente confidencial y desde Naciones Unidas, y aquí viene ya parte de nuestro trabajo, hemos estado cooperando y coordinando con las autoridades nacionales y conjuntamente con el Gobierno para que este tipo de proceso se dé de acuerdo a estándares internacionales de protección y al mismo tiempo tenemos absoluta convicción y confianza de que van a ser respetados los derechos de todas y todos los venezolanos.
En Naciones Unidas, como estaba mencionando, estamos acompañando estos esfuerzos de las autoridades nacionales para que este proceso se haga de una manera ordenada, respetuosa y con plena garantía no solamente de derechos, pero fundamentalmente también, y lo reitero, en el cumplimiento de estándares internacionales de protección. Consideramos, y aquí se han hecho algunas consideraciones, el señor Muñoz lo ha hecho en sus comentarios introductorios, este es un paso absolutamente importante desde el punto de vista del esfuerzo comparativo en otros países que también se ha hecho este tipo de procesos, y creemos que no solamente es un paso importante, como ya he señalado, sino que también queda mucho trabajo por hacer, y por ello Naciones Unidas se pone absolutamente a disposición y ofrece su total capacidad y experiencia en este tipo de procesos a las autoridades y a la sociedad colombiana. Muy en particular, tenemos dos agencias que van a estar trabajando de mano de las instituciones que aquí nos acompañan. Están la Organización Internacional de Migraciones y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, que van a tratar no solamente de apoyar en este proceso de registro, sino con todo el apoyo del resto del sistema de Naciones Unidas en el país, tratar de diseñar, de bosquejar, coordinar y articular los esfuerzos que está haciendo la sociedad colombiana para tener rutas de atención humanitaria que realmente focalicen y enfaticen en las personas más necesitadas. Finalmente, lo único que tenemos es palabras. Ahora podemos contestar alguna de sus preguntas, pero tenemos palabras de agradecimiento y admiración al Gobierno y al pueblo de Colombia, no solamente por lo que ha venido demostrando hasta ahora. Yo creo que el decreto es un paso más en esta dirección, no solamente por su inmensa generosidad y solidaridad, sino porque al mismo tiempo están mostrando una absoluta determinación en que no haya ningún espacio absolutamente en las medidas que se pongan para que haya algún tipo de rechazo o xenofobia a las venezolanas y venezolanos que están en el país, de manera que creemos que esto es una clara demostración de la grandeza del pueblo colombiano y es al mismo tiempo un imperativo moral y es un acto de humanidad. De manera que estamos acompañándoles en estos esfuerzos. Yo no sé si mis colegas, no sé si Joseph o Ana quieren decir algo más con respecto a esto. No sé si queréis o quedamos a las preguntas. ¿Sí? Bueno, muchas gracias Martín, gracias Felipe por la invitación. Reconocer, como señalaba Martín, la generosidad del gobierno colombiano con los ciudadanos venezolanos. El registro es efectivamente un ejercicio censal importante que aportará información clave para la definición de políticas, porque como sabemos, si no hay información no se pueden desarrollar políticas eficientes. La OIM también reconoce que esto es una iniciativa totalmente novedosa en la región y casi que podría decir que a nivel mundial, este tipo de procedimiento en que la OIM y ACNUR, junto con el Sistema de Naciones Unidas y con el apoyo, por supuesto, de la cooperación internacional del gobierno de Estados Unidos, va a aportar su experticia y su saber técnico a este proceso. Así que reiteramos nuestro apoyo a esta iniciativa y hacemos un llamado también para mitigar casos de aislados de xenofobia que se han dado. Gracias. Muy breve, por parte de ACNUR, también felicitar al gobierno, Felipe Muñoz, Carlos Iván. Realmente es un ejercicio muy, muy grande. Nosotros cuando escuchamos la primera vez dijimos, bueno, ese es demasiado ambicioso, conociendo ejercicios similares en otras partes del mundo, pero sí estamos convencidos que va a ser exitoso. Sobre todo conocemos la capacidad de la UNHCR, que tiene una capacidad logística tremenda. Entonces, tenemos mucha confianza. También decir que para nosotros, como Agencia para los Refugiados, es importante el enfoque de derechos, ¿no? Por eso estamos muy felices de estar junto aquí en la mesa y en el ejercicio con los personeros en todos los lugares y obviamente también la Defensoría del Pueblo. Nos parece muy, muy importante que este ejercicio realmente está visto como un ejercicio con un enfoque de derechos para la población venezolana. Y como dijo Martín, muy acertado, queremos también, ¿no?, ver cómo apoyar a los venezolanos, porque no muchos, la mayoría no vino aquí voluntariamente, tuvieron que salir de su país y entonces también combatir la xenofobia y mostrar la solidaridad que ya ha hecho el pueblo colombiano para nosotros es un objetivo principal.
Muchas gracias. Joseph, gracias. Como ven ustedes, tenemos un reto logístico inmenso, pero por eso tenemos al mejor socio, que es la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos. Carlos Iván va a contar brevemente unos temas logísticos y técnicos. Gracias a Carlos Iván y a todo su equipo en todo el país y con ello daremos paso a las preguntas. Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos. Compartir esta mesa es algo especial, pues de la mano del gerente de Fronteras, del doctor Felipe, de aliados muy reconocidos como Martín, con Ana, Joseph, y por supuesto acá como Estado, trabajar con la Defensoría y trabajar con las personerías. Y la construcción que se ha venido desarrollando, pues, fundamenta que es un trabajo especial en los esquemas que se han montado para ver cómo Colombia va a actuar frente a la situación de los inmigrantes venezolanos en el territorio. Pues bien, el registro, pues ya, ustedes recuerdan que tenemos un esquema de registro. Yo quiero explicarles que en Colombia tenemos el mecanismo de registro de damnificados, el RUT. Es una plataforma ya validada, asegurada, se ha aplicado después de la situación de la emergencia del 2010-2011 y que sobre esa base el presidente planteó en la visita a Cúcuta el 8 de febrero de hacer un registro. Por eso hoy el registro es el registro RAN, como está explicado de manera especial. Tiene un soporte y es el decreto 542 del 21 de marzo de este año. Sobre ese se ha hecho todo un complemento integral para la elaboración del documento basados en los sectores que participan en ellos. Por eso se habla de que ha sido una preparación bien montada bajo la coordinación de la gerencia, pero con toda la institucionalidad, y ese instrumento es el que va a recoger la información que queremos tener de las personas de Venezuela en Colombia. Basados en ello se ha generado, afortunadamente tenemos un fondo, el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo por ley, pero el soporte también que el presidente quiere es que los recursos que se destinen de parte del presupuesto nacional y de las donaciones que puedan darse, que la gestión que hace el doctor Muñoz, se manejen en una cuenta. Hoy ya tenemos una cuenta de ahorros en Bancolombia específica para manejar todos los recursos que tengan que darse para el tema del registro y lo que se tenga que manejar bajo el escenario de la atención a los venezolanos acá en el país. El plan de registro es una meta que está descrita en el decreto y por eso se habla que tenemos ya una logística implementada. Esa logística implementada está marcada para 50 municipios más el distrito capital, 51 municipios en 523 puntos que ya se han ido trabajando de manera permanente y esos puntos se están dando en 21 departamentos. En ese sentido, la cobertura que se está dando tiene también un énfasis especial. Hay, digamos, unas zonas que hemos llamado zonas de registro masivo que van a estar ubicadas especialmente en las zonas del norte de Santander, en Arauca y en La Guajira, sin dejar a un lado el resto de la región. Cada punto ya lo hemos ido organizando de manera logística. Yo quiero que sepan que las reuniones previas con las gobernaciones, con las alcaldías, con las personerías, con las defensorías, con los organismos de socorro del sistema, se ha dado. También hemos generado y estamos en toda la preparación de la logística humana y la logística tecnológica para poder tener al servicio a partir del 6, como está estipulado, estos registros de manera integral. Es decir, que el registro que se empieza a hacer el 6 en Cúcuta se realiza en el resto del país, tal cual como en La Guajira, en Arauca. En ese sentido, podemos decir que bajo ese escenario hemos ubicado en cada uno de los departamentos
en dónde. El del dónde, que es clave para la comunidad, es algo que hemos estado trabajando y los medios de comunicación nos han ayudado y nos van a ayudar muchísimo, porque a la gente le estamos diciendo puntos de registros, los puntos de registros claves. Algo que queremos que también nos ayuden, porque el viernes 6 se puede convertir en una afluencia masiva y queremos que no haya esa situación, porque abrimos el 6 y terminamos en los 2 meses subsiguientes, o sea, vamos a estar hasta el 8 de junio. Vamos a tener horarios de 7:30 de la mañana hasta 6 de la tarde. Vamos a tener jornada continua. O sea que para ir administrando el tiempo y generando también un registro donde nosotros queremos que se dé de una manera organizada. Y en cada uno de los departamentos y de las regiones, pues hemos escogido de manera participativa y voluntaria con la institucionalidad. En el caso del norte de Santander, Arauca y Guajira, que son los masivos, escogimos con cada uno de las administraciones. En el norte de Santander son 216 puntos, en la Arauca 44 puntos, en la Guajira 152 puntos, y en lugares como Bogotá, en sus 20 localidades, se está haciendo un trabajo muy importante, porque también allí se generan 40 puntos, 2 puntos por cada localidad, lo que se quiere decir que se espera tener una cobertura importante en el país. Nosotros hemos dicho que bajo ese escenario, aparte de estos municipios que ya se han seleccionado y que están disponibles, vamos a tener unos 5 grupos móviles. Móviles son unos vehículos que adecuamos con capacidad para movilizarlos en algunas regiones del país, especialmente en la zona del norte de Santander hacia el Catatumbo, en la zona de Arauca hacia algunos municipios fronterizos, igual hacia la zona de La Guajira para cubrir la zona de Paraguachón y demás. También lo vamos a operar en una coordinación que se tiene para cubrir los fines de semana especialmente. Algo que también queremos resaltar en este sentido es que en cada uno de los 50 municipios se tendrá siempre un monitoreo permanente. Acá en Bogotá montamos un puesto de mando unificado en las instalaciones de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que funciona 24 horas. 24 horas donde participan todo este equipo o delegados de este equipo que tienen al frente, con personal que va haciendo monitoreo y seguimiento a salas de crisis que están instaladas en la frontera con Venezuela, especialmente en Cúcuta hay un puesto de mando unificado montado en el CENAP, en el Centro Nacional de Fronteras. O sea, allí vamos a tener un enlace permanente, como para ir teniendo un chequeo igual en La Guajira, igual en Arauca. Sobre ese monitoreo estaremos también tomando las medidas que hayan que darse en el transcurso de la operación. Recordar que esto es una logística importante, es un registro que queremos tener. Vamos a plantear al finalizar de este periodo cuántos son los que se registraron como venezolanos en Colombia, que será la cifra oficial. Aclarar que no se van a sacar cifras distintas a las que sean emitidas por el gerente de fronteras. Entonces, eso también de antemano queremos que nos ayuden a difundirlo, porque se puede presentar para algunas otras instituciones o personas que quieran utilizar registros mediáticos en este sentido para confundir. Aquí lo que queremos es que las cifras oficiales van a salir en comunicados oficiales de base fundamental al registro, y sobre esa base pues se estará haciendo el conteo al finalizar este periodo. ¿Qué esperamos? El reto es grande, que el servicio de registro se dé en todo el país. Además de estos 50 municipios y los puntos que ya tenemos establecidos, hemos dado instrucciones a los consejos departamentales y a los consejos municipales de gestión de riesgo para que activen el mecanismo de recepción. Si alguien en un municipio X en el país tiene algunos venezolanos que quieran registrar, es fácil, ya tienen la instrucción, se acercan a los consejos municipales o departamentales de gestión de riesgo, la persona tiene la capacidad de pedirnos acá en Bogotá
la activación o el acceso, y él lo registra y en línea automáticamente queda registrado. Estamos buscando la manera de que esto sea fácil. También entendemos que el reto es grande, como lo han manifestado, es una experiencia interesante para el país, pero también es un reto que creemos que lo podemos superar porque hay compromiso del orden gubernamental, pero también vamos a trabajar como Estado. Y lo importante que quiero resaltar acá, doctor Muñoz, ya para cerrar, es que las personas que se van a acercar al registro van a tener la tranquilidad que es un registro que se basa en un decreto con el acompañamiento de los defensores de los derechos de los ciudadanos, o sea que quiere decir que es un registro serio y que además de eso no se va a utilizar para otro menester que lo que está establecido en el decreto, que es contar cuántos venezolanos hay en Colombia, que eso en última lo que se espera para que después del 8 que ya entreguemos, espero que el 8 le estemos entregando ya toda la información al señor gerente, ya se toman las medidas que como gobierno se van a implementar para los venezolanos. Muchas gracias. Carlos Iván, muchas gracias. Me están acá pidiendo que lo requieren en el Consejo de Ministros de manera urgente, pero solo dos aportes, gracias. Sí, nos acompaña el coronel Piñeros. Dos aportes adicionales. Les vamos a entregar ahora a través de las personas de comunicación el ABC y los puntos de registro, pero quiero hacer dos claridades muy importantes porque aquí tenemos que manejar de manera muy respetuosa las expectativas de los ciudadanos venezolanos. Lo primero, no deben registrarse quienes tienen permiso especial de permanencia. Esas 175.000 personas que hoy tienen ese permiso no tienen que acercarse, a ellos les llegará un correo y a ese correo específico les harán las preguntas respectivas. Lo segundo, con el tema del horario. El horario de jornada continua es para los 3 puntos de frontera. ¿Me puedes poner el mapa, por favor? El mapita. Los 3 puntos críticos, que obviamente son los 3 puntos de frontera, ahí va a haber jornada continua. En los sitios otros, en los municipios en donde es las personerías, es obviamente en el horario en que trabajan las personerías municipales. Ese listado se les va a entregar para que ustedes tengan la información y nos puedan ayudar los de los medios a los ciudadanos a darles a entender estos mensajes. Ahí están los 51 municipios priorizados. Si su municipio no está y usted es venezolano, puede acercarse a los consejos locales y departamentales de riesgo para hacer el proceso. Inicia el 6 y son 2 meses y debe llevar algún documento de identificación. Es gratuito y no requiere intermediarios. Si quieres, demos paso a las preguntas. Muy bien, claro que sí, doctor Muñoz. Iniciamos entonces con Camila Correa de Blue Radio. Buenos días. ¿Cuánto estiman que podrá costar este registro nacional? La otra pregunta es si dentro de estos 2 meses que se va a hacer este registro se van a suspender las medidas sancionatorias, como por ejemplo las deportaciones o las expulsiones. Gracias. El costo que tenemos estimado es de 2.000 millones de pesos que cuesta montar la logística, pero eso no quiere decir que todos salgan de recursos frescos, porque aquí hay aportes que han hecho todas las entidades, aquí hay aportes que ha hecho la comunidad internacional en gente, en computadores, en recursos, lo propio ha hecho el SENA con personal, lo propio ha hecho la Defensa Civil, la Defensoría con sus defensores en muchos municipios, FENALPER, pero el costo estimado de este proceso más o menos lo tenemos estimado en 2.000 millones de pesos. Y el decreto dice de manera muy clara que a quienes se registren, el parágrafo del artículo 1 del decreto, que es importante que ustedes lo conozcan, 542 dice: la información contenida no podrá ser utilizada para la imposición de medidas sancionatorias a la población registrada. Es decir, el ejercicio legítimo de la autoridad migratoria sigue vigente, pero quien tenga el registro, que sean personas que tengan vocación de permanencia temporal o de más largo plazo en Colombia, no, esta información no va a ser usada para ello. Ahí incluso ustedes pueden ver imágenes del centro de control que ya está montado en la unidad de gestión de riesgos. Continúa Yarit Muñoz de RCN Televisión. Gracias, muy buenos días. La primera inquietud es, según los datos que nos entregan, el año pasado 222.000 ciudadanos venezolanos ingresaron al país. Este año vamos en 182.000. La expectativa o los cálculos que han hecho en análisis del flujo de esta población indicarían que este año, ¿cómo sería la situación en Colombia? Y si me permite el señor Martín Santiago, preguntarle sobre el tema de fondos de paz. Ayer 3 embajadas enviaron una comunicación solicitando como una verificación a esos fondos. En el caso de la ONU, ¿hay tranquilidad sobre el manejo que se está dando a esos recursos? Muchas gracias. Yo voy a hablar de cifras, Yarid, y gracias por la pregunta porque nos permite aclarar. Según las cifras oficiales de Migración Colombia,
El cálculo que ellos tienen a diciembre de 2017 es que había 600.000 venezolanos en Colombia de manera, digamos, permanente. Eso es distinto a los ciudadanos que van en tránsito. Yo les di la cifra de Rumichaca. En Rumichaca han salido por Rumichaca 182.000 ciudadanos venezolanos en lo que va del 2018. Y distinto a los ciudadanos que están regularizados. Hay 53.000 visas expedidas, hay 175.000 ciudadanos venezolanos que tienen permiso especial de permanencia y hay un movimiento pendular en la frontera, en los 7 puntos fronterizos de la frontera con Venezuela, que más o menos en la cual se mueven 40.000 personas entrando y saliendo diariamente. O sea, el fenómeno migratorio no es un solo número, pero para tenerlo de manera mucho más detallada y más clara es que estamos avanzando en este tema del registro. Pero para dar esas cifras iniciales, porque además muchos de ellos son irregulares, han entrado por los sitios no regulares, por lo tanto migración no los tiene registrados. Por eso necesitamos hacer el registro administrativo para tener la información de quienes, habiendo entrado en situación irregular, se puedan acercar y podamos tener la información. No sé, Martín, si quieras responder o… Bueno, muchísimas gracias por la pregunta y permítame la desviación de que nos salimos del tema, pero voy a contestar de manera muy rápida. Obviamente la carta que se dirigieron los 3 embajadores no se refiere a ninguno de los fondos de Naciones Unidas. Hablo de los distintos fondos que tenemos en apoyo al proceso de implementación de paz, asimismo como toda nuestra agenda de cooperación internacional, pero lo que quería decirle, y de forma absolutamente precisa, que muy en particular dentro de la arquitectura financiera en apoyo a la implementación del acuerdo de paz, Naciones Unidas tiene un instrumento financiero que se llama el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas. Este fondo multidonante, aparte que tiene una estructura de gobernanza donde tiene absolutamente participación, y estos embajadores que se refirieron al fondo que usted mencionaba, obviamente también participan en los procesos de toma de decisión del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas, pero las 2 valoraciones que quería hacerles en primer lugar es que nosotros trabajamos absolutamente bajo los principios, y esto aplica a Naciones Unidas aquí en Colombia y en muchos otros países, en todos los países donde tenemos programas de cooperación, trabajamos los principios de probidad, transparencia y responsabilidad. Pero de la misma manera, todos nuestros programas tienen que ser sometidos de manera periódica a procesos de estándares internacionales de auditoría. De manera que con mucho gusto puedo darles más detalles de la forma en la que nosotros cooperamos y trabajamos, pero de nuevo reitero que la carta que dirigieron estos 3 embajadores no tiene que ver con el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas en apoyo a la implementación del Acuerdo de Paz. Muy bien, le damos ahora paso a Francesco Maneto del país de España. Entonces, con nosotros, con las cifras que tenemos estimadas, obviamente, con los 600.000, que fue la cifra que tiene migración de los cálculos en el proceso, nosotros estamos preparados, obviamente, haciendo el ejercicio de la distribución logística para creer que se puedan registrar unos 800.000 ciudadanos. Pero yo no quisiera ser, digamos, no quiero ser poco serio con el tema de las cifras. Yo creo que estar lanzando cifras de cuántos son, yo creo que eso no ayuda al proceso. Yo creo que lo que es responsable es lo que hemos hecho, y es sentarnos y decir, tenemos unas cifras, pero no conocemos con exactitud esas cifras, sobre todo la condición particular de cada ciudadano. Aquí no podemos seguir hablando de cifras, aquí hay seres humanos detrás de todas estas cifras y queremos conocer la circunstancia particular de cada uno de ellos en términos de educación, de salud, de su situación de traslado, y por ello hacemos el registro. Lo otro, hablar de cifras, entiendo que sirve, ayuda un poco para el debate, pero lo que el gobierno tiene claro es que este es un fenómeno migratorio grande, complejo, uno de los más grandes del mundo.
en este momento. No lo digo sin ningún ánimo superlativo, lo dicen las agencias que saben de esto y por ello queremos actuar con responsabilidad. Creemos que el registro es la forma, Francesco, de hacerlo y estamos seguros que en abril, cuando tengamos los datos del registro, podremos empezar a tomar decisiones mucho más realistas. Tampoco queremos caer un poco en las exageraciones de miles de millones de personas que se hablan, porque tampoco eso es real y eso no es cierto. Gracias, Francesco. Continúa Gideon Long del Financial Times. Buenos días. Mi pregunta es sobre los incentivos para los migrantes venezolanos de participar en este registro. Ustedes dicen que, como dice, el decreto es explícito en decir que esta información no se va a usar para deportaciones o para sancionar, pero igual uno puede imaginar migrantes venezolanos viviendo en Cúcuta, viviendo en Arauca, igual van a tener un poco de temor si no tienen cédula colombiana, no tienen nacionalidad colombiana. Entonces, ¿cuáles son los beneficios para ellos mismos para participar en este registro? ¿Hay la posibilidad que en el futuro puede ayudarles a formalizar su situación en el país? Gracias por la pregunta y es entendible el temor que tienen los ciudadanos. Lo entendemos porque sabemos de dónde vienen y en qué circunstancias vienen, pero por eso nos hemos acompañado como gobierno no solo de Naciones Unidas, sino de las instituciones garantes de derechos humanos, para que sepan que estamos en un proceso serio y respetuoso, sobre todo hecho en el marco de respeto a los derechos humanos. Pero en ese sentido yo le quiero dar algunas cifras que también son importantes que la ciudadanía las tenga. Hoy en día en Colombia, el año pasado se atendieron 25.000 venezolanos en urgencias. A nadie que se atendió en urgencias se le pidió ningún documento de carácter migratorio. Hay 30.000 niños en los colegios de Colombia hoy, niños venezolanos estudiando. Se pusieron 117.000 dosis de vacunas. Les doy algunos datos para que entiendan que el proceso no empieza hoy. Este es un paso más dentro de una estrategia del gobierno que quiere seguir perfeccionando este proceso ante este fenómeno migratorio, pero todos esos ciudadanos que han recibido atención del Estado la han recibido independientemente de su situación. Entonces entiendo que pueda haber temor, pero queremos hacer esto de la manera más seria para darles garantía. Y sobre el tema del flujo masivo, nuevamente es un llamado responsable y amable. Tenemos 2 meses para este proceso. Ahora van a conocer los 51 puntos, en particular en frontera, y esperamos que tomen esto de manera racional, lleven el documento que tengan que nos sirve para ese proceso. Y claro, el objetivo final de este registro es que el gobierno pueda, con las entidades y con el Estado, valorar si podemos ampliar la oferta de política pública que hoy tenemos. Hoy los costos para el sistema de salud y educación son grandes. El gobierno está haciendo un esfuerzo importante, ha solicitado ayuda internacional y la comunidad internacional está tratando de ayudar en este proceso. Queremos seguir siendo solidarios, pero con unos temas de responsabilidad fiscal también. Y por ello necesitamos esta información para tomar las decisiones de manera mucho más certeras y claras. Le damos la palabra ahora a María Camila Sánchez de Radio Nacional. Muy buenos días. Tengo 3 preguntas. La primera es de qué se trata el formulario que tendrán que llenar los venezolanos, cuáles son las preguntas, qué tipo de preguntas. La segunda es, hagamos claridad en qué puntos es a los que se tienen que acercar los venezolanos, ya que son en todas las personerías, todas las defensorías, los consejos municipales y demás, como hacer esa claridad. Y finalmente, ¿qué va a pasar después de los 2 meses? Es decir, se cierra este registro. Los venezolanos ya no podrán acercarse a hacer este registro y podrán ser sometidos ahí sí a un proceso de deportación, de expulsión y ya, eso es. Gracias. Sí, lo primero es que francamente las cifras de deportaciones en Colombia son bastante bajas en comparación a los números de este fenómeno, entonces yo creo que eso es un tema que es el primero que hay que resaltar, pero contesto en orden. Es un formulario que construimos con las entidades que están acá en la mesa y con las entidades sectoriales del gobierno nacional. Son unas preguntas de carácter sociodemográfico. En principio, el sistema que va a albergar el formulario y la información es un sistema que tiene la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos que desarrolló con el DANE, el Departamento Nacional de Estadística, en el cual permite capturar de manera razonable y de manera positiva los datos sociodemográficos. Son datos sobre sus circunstancias educativas y su nivel educativo para posibilidades futuras en temas de capacitación y vinculación laboral. Son temas que tienen que ver con su salud, con su situación familiar, incluso con su situación alimenticia y con sus razones, digamos, de movilidad. Ese es el tipo de preguntas, son 19 preguntas. Nosotros no vamos a entrar en detalles porque yo quiero también ser claro que aquí la información es de carácter confidencial.
en el marco del tema de respeto a los derechos humanos, aquí tenemos que mantener una confidencialidad de lo que se pregunta y de lo que se responde. Aquí las cifras que saldrán serán cifras agregadas, generales del fenómeno que nos permitan tomar decisiones, pero aquí ninguna entidad va a entrar a mirar particularmente un tema puntual de la información y eso lo tenemos que garantizar. Gracias por la pregunta de la claridad. Les vamos a entregar el tema, pero en las zonas de frontera hay unos puntos específicos. En norte de Santander hay 4 puntos en Cúcuta, en Villa del Rosario, en Los Patios, en Puerto Santander, lo propio en Arauca, en La Guajira. Ese es el que le van a enviar las personas de comunicaciones ya a ustedes para que nos ayuden a difundirlo. En Antioquia y de ahí en los demás, los 3 de frontera, son varios puntos específicos que no solo son las personerías. En los otros puntos de los 50 municipios es en la personería municipal donde se hará efectivamente el registro. No en las defensorías. Las defensorías del pueblo, en la repartición que hicimos acá y cumpliendo la tarea para que todos no hiciéramos lo mismo, nos van a acompañar, apoyar en una guía, en un acompañamiento en el proceso, pero no se hará registro físico en la sede de las defensorías, se hará en la sede de las personerías de estos municipios del listado. En las zonas de frontera que están en rojo hay otros sitios específicos, hay unos sitios que prestó la gobernación, la alcaldía, porque necesitamos una logística mayor en frontera. Y en los otros municipios que no están en la lista, se pueden acercar al Consejo Municipal o Departamental de Gestión de Riesgos, donde los podrán, digamos, atender y hacer el proceso de registro. ¿Por qué escogimos 50 municipios y no 1000? No teníamos en este momento la capacidad logística para ampliarlo a 1000 municipios y se escogieron estos municipios con base en la información recolectada de todas las entidades acá presentes donde creemos hay una presencia importante de ciudadanos venezolanos. Ninguno se va a dejar de registrar, pero tal vez teníamos que hacer un tema logístico racional en el proceso de capacidad de recursos. En algunos sitios, por ejemplo, como al norte de La Guajira, donde además hay población indígena, pues hemos dispuesto además unas circunstancias móviles para poder acompañar y llegar hasta unos sitios que necesitan un trato diferencial, una característica particular. Ahí ACNUR y OIM con su experiencia nos van a ayudar en ese proceso. ¿Qué pasará al final del registro? Teniendo la información, el gobierno tiene, porque es parte del decreto, que tomar unas decisiones de política pública integral humanitaria, que entre otras tiene que considerar unos temas de carácter migratorio, unos de salud y educación. ¿Cuáles? Pues depende un poco de la información que tengamos, las entidades ya están trabajando en ello. Muy bien, sigue Jennifer Sainz de Red Más. Hola, buenos días. Específicamente no me quedó claro qué va a pasar con aquellos venezolanos que por medio, digamos, de este llamado no se registren. O sea, aquellos que no vayan voluntariamente, ¿qué va a pasar con ellos? Y lo segundo, ¿cuáles son esos estándares de protección que van a garantizar precisamente la protección de datos de los venezolanos? ¿Cómo se va a proteger esos datos específicamente? O sea, ¿qué es lo que se va a hacer puntualmente? Miren, lo primero es que acá no está sentado en la mesa Migración Colombia. No está sentado no porque nos haya enviado a invitar al doctor Cristian, simplemente no está sentado porque precisamente ellos tienen que actuar en consecuencia con los términos de su ley, pero este registro es para recoger la información y las personas que se inscriban pues no van a ser objeto de esos procesos sancionatorios. Nosotros queremos invitar de manera amable. Aquí no tenemos nosotros como diálogos del gobierno un diálogo coercitivo, lo que queremos es que lo hagan de manera voluntaria. Nosotros no podemos obligar a nadie a que haga este proceso, pero lo que estamos haciendo es una estructura institucional que garantice la confianza que la gente no lo haga. Es muy difícil incluso hoy. Le voy a poner un ejemplo práctico para que entienda por qué es un problema que nosotros ni siquiera tengamos una información mínima de un ciudadano. Un ciudadano hoy se acerca a urgencias, en lo que se llama una urgencia resolutiva, que es la obligación que tiene la red pública para atender a cualquier venezolano, y les acabo de dar las cifras, 24.727 el año pasado y a hoy van 18.167 urgencias. A ellos no les piden documento, pero cuando ese hospital va a hacer el recobro al sistema, como no tiene ninguna información, no lo puede identificar, está habiendo problemas en el sistema de salud para el recobro, o lo propio con el tema de los estudiantes para hacer temas de identificaciones y de validaciones. Para el mismo incluso goce y ejercicio de los derechos de la oferta pública que está haciendo hoy, es importante que nosotros tengamos la información con un código alfanumérico que se les va a entregar y que nos permita avanzar en ese proceso. ¿Cómo va a salir exactamente la política pública? No lo podemos decir hoy, las entidades están trabajando y apenas tengamos las cifras se podrá anunciar, pero yo creo que tienen que tener la confianza en el Estado colombiano, que ha actuado de manera legítima y generosa para que nos puedan ayudar a entregar la información. Y finalmente… Nada más
reforzar lo que dice Felipe, ¿no? Yo creo que el tema de la comunicación con el pueblo venezolano en Colombia es muy importante. Como ya mencionaron, puede haber gente que tiene miedo de acercarse a los puntos de registro. Aquí, entre todas las agencias y todas las instituciones presentes, tenemos también un grupo de comunicación y más bien creo que tenemos que hacer una invitación a los medios de comunicación de ayudarnos a explicar el porqué del registro. Realmente es importante explicar que al final el registro es para el bien de los venezolanos en Colombia y que realmente permite definir una política pública y más que todo para la gente que tiene más necesidades, porque por ejemplo el registro no es para la gente que tiene el PEP, ¿no? que ya tiene un permiso especial de permanencia, es para las personas que tal vez tienen más vulnerabilidades y por lo tanto las agencias también de Naciones Unidas podemos apoyar, ¿no? en respuestas humanitarias específicas a mujeres con muchos niños, a adultos mayores, etcétera, etcétera, la gente que más necesita nuestro apoyo. Gracias. Gracias. Solo una aclaración, obviamente a las entidades que manejamos esto nos cobija obviamente la Ley de Protección de Datos Personales, todos los temas de habeas data, y además la unidad tiene una experiencia grande en eso, no solo las personerías y las defensorías en víctimas, sino la unidad con todos los temas de información en desastres. Claro que vamos a ser lo más cuidadosos posibles con ese proceso. Finalmente, Orlando Villar, de Caracol Radio. Muy buenos días, doctor Felipe. El presidente Juan Manuel Santos, cuando anunció este censo, dijo que iba a servir como insumo para definir un estatus migratorio para los venezolanos que están en el país. Ustedes ya establecieron qué estatus migratorio se va a brindar, por qué van a evitar que se les dé el estatus como refugiados, porque están evitando, digamos, este estatus para la población que está llegando desde Venezuela, y preguntarle a los representantes de ACNUR y de la ONU ¿qué recomiendan ustedes que tienen experiencia en este tema sobre cuál debería ser el estatus entonces migratorio que se brinde a los venezolanos que han llegado a Colombia? Gracias. No, lo primero no está definido, con toda claridad y toda tranquilidad, mirando a los ojos. No está definido, lo tenemos que definir y están trabajando las autoridades en ello. Para tomar cualquier decisión de política pública y ser responsables como Estado, tenemos que saber cuántos son, dónde están y en qué circunstancias están. Lo otro nos parece irresponsable, por eso estamos haciendo esto en la manera adecuada. Lo segundo, aquí a nadie se le está prohibiendo el estatus de refugiado. El estatus de refugiado es un mecanismo de protección internacional, el cual Colombia respeta y Colombia tiene un procedimiento para hacerlo. Quienes han querido solicitarlo en las circunstancias que lo han querido, se someten y eso tiene unas características particulares específicas. Uno no da estatus de refugiado con una norma migratoria de carácter general, es una protección internacional, la cual no está en discusión. Lo que sí está en discusión y se va a analizar es cuál es ese estatus migratorio que eventualmente les permita unas circunstancias de permanencia, laborales, de salud y educación. ¿Cuál es específicamente? No, las entidades lo están haciendo, lo están verificando y con la información, Orlando, esté seguro que vamos a tomar la decisión que creamos sea la más responsable que nos permita hacerlo. No sé si Martín. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que también, como dijo Felipe en el inicio, eso también requiere un enfoque regional, ¿no? Porque los venezolanos están llegando a muchos países en América Latina y hay muchos, lo que nosotros llamamos alternativas migratorias que se podría dar a la población venezolana. Aquí ya tenemos el permiso especial de permanencia que para todos nosotros es un permiso con muchos derechos, ¿no? Como ACNUR no estamos diciendo que todos los venezolanos son refugiados, tampoco. Hay muchos motivos por los cuales llegaron los venezolanos. Sin embargo, pensamos que sí es importante darles un estatuto migratorio que realmente les permite tener acceso a los derechos básicos. Al final puede ser una visa humanitaria, puede ser un permiso temporal de protección. Bueno, ya hay experiencias en otros países también y realmente, de nuevo, ya tenemos 170,000 venezolanos que, con el permiso especial de permanencia que les da una protección internacional a estas personas. Yo de nuevo les quiero agradecer a todos ustedes la paciencia, es una rueda de prensa más larga de lo normal, pero creo que el tema lo amerita, es un tema delicado
y sobre todo el agradecimiento a los medios de transmitir esta información con toda claridad para generar las expectativas reales a los ciudadanos y evitar que tengamos acumulaciones el primer fin de semana, en tanto son 2 meses en este proceso. Y le pediría al equipo de comunicaciones que nos apoye para enviarles de manera inmediata el ABC, que es quiénes no, que lo hemos construido entre las entidades, y los puntos de registro, que eso nos va a ayudar a hacer una mejor difusión. Y obviamente el viernes yo particularmente con Carlos Iván y el equipo, el coronel Piñeros, estaremos en Cúcuta, que es el sitio de mayor afluencia, y obviamente monitoreando todo el país. Esto es un proceso en el que estamos aprendiendo, es un reto logístico importante, pero lo estamos haciendo con todo el entusiasmo. Muchas gracias.